Pues vamos a continuar y voy a entrar en phpMyAdmin. Vale, yo pongo, tú no hace falta que lo pongas, pero yo pongo usuario y contraseña. Voy a entrar dentro de la base de datos que hicimos el otro día. Vale, y el objetivo de hoy, hay varios objetivos en el día de hoy, evidentemente, todos ellos muy importantes, pero el primer objetivo consiste en analizar, en desgranar poco a poco las peticiones cruzadas, ya que yo te diría que cuando una base de datos está en producción, en real, es decir, cuando una base de datos es de verdad, yo te diría que el 90% de las peticiones que hagas a la base de datos incluirán datos de varias tablas a la vez. Entonces, recordamos que tenemos una tabla de usuarios y recordamos que tiene un identificador. Tenemos una tabla de gestión que tiene productos, que tiene también un identificador. Y recordamos que tenemos una tabla de pedidos que, aparte de tener su propio identificador, identifica al usuario mediante el ID de usuario e identifica al producto mediante el ID del producto. La idea es que aquí en el usuario no me hace falta meter todo el usuario, porque simplemente lo que hace falta es que haga referencia al identificador. Pero cuando eso ocurre, lo que pasa es que esta tabla de pedidos es muy difícil de leer. Entonces, si quiero obtener no ya una petición a la tabla de pedidos, sino una petición cruzando los datos entre la tabla de pedidos, en este caso, la tabla de usuarios y la tabla de gestión, es cuando tengo que hacer una petición de tipo join. Es lo que se llama en SQL una petición de tipo join. Esto que vemos aquí es una clave externa o una clave ajena, mientras que este número es una clave propia, porque es una clave específica de esta tabla. Esto es una clave, pero no es una clave de esta tabla, es una clave que está haciendo referencia a otra tabla. Vamos a SQL y voy a hacer, de momento, tiene una consulta grabada anteriormente. Esto es porque el otro día me dejaría la consulta anterior, da igual, no la quiero. Entonces le digo select all from pedidos where 1. Esto recordamos que lo puedo quitar. Select all from pedidos. Select asterisco, select almohadilla. Le doy a continuar y salen los pedidos. Sale de momento lo mismo. Lo que estoy haciendo es pedir en crudo lo mismo. Por cierto que es positivo que te acostumbres a separar las peticiones en líneas y de esa forma, ahora cuando la petición se complique, haciéndola en varias líneas podremos entender mejor qué es lo que hace cada línea. Entonces, voy a bajar aquí abajo, voy a quitar estos caracteres, esas comillas raras. Y ahora quiero select all from pedidos y quiero cruzar de momento todos los cruces que vamos a hacer los vamos a hacer por la izquierda, así que left join y digo la tabla con la cual quiero cruzar. Left join. Sí, sí, de momento los hacemos por la izquierda. Entonces, verás, te digo por qué muy brevemente, pero tampoco me quiero complicar ahora mismo demasiado con ello. Verás, cuando yo empiezo con una tabla principal, select all from pedidos, lo que hago es decirle al sistema que la tabla de la izquierda es la principal y la tabla con la cual uno, es decir, usuarios, es, en este caso, la tabla que viene por la derecha. En estas dos tablas existe un parámetro coincidente, que es, por ejemplo, en este caso, el ID de usuario. Y en este caso ocurre que en ambos dos sitios existe el ID de usuario, con lo cual eso quiere decir que da igual que haga un right join que haga un left join, porque en los dos casos existe una clave. Ahora, ¿qué pasaría si en una de las dos tablas no existiera esa clave? Pues lo que pasaría es que mandaría la tabla left o la tabla right. Es decir, si yo hago un cruce con left y en pedidos existe la clave y en usuarios no existe, al programa le da igual, porque left existe en pedidos. Pero si pusiera right join y existiera, por ejemplo, aquí, pero no existiera aquí, que es la right manda. Y entonces no aparecería ningún resultado. Pero insisto, esto ahora mismo
de momento es un poco complicado para el nivel en el que estamos. Vamos a hacer un left join, podríamos hacer un inner join realmente, y vamos a por ello. Entonces, si yo ahora le doy a continuar, lo que va a ocurrir es que tengo un error. Porque me dice, me has dicho un left join, me has dicho que una tabla con otra, pero cuando las tablas se unen es algo así como cuando uno las piezas de un puzzle. Necesito saber qué pieza coincide con qué pieza. Entonces sabemos que en pedidos, vamos a las columnas, en pedidos el ID de usuario coincide con el identificador del usuario. De hecho, fíjate que tienes ahí una clave. Entonces yo vengo por aquí y pongo on. Y le digo, pedidos punto ID usuario es igual a usuarios punto identificador. Lo que estoy haciendo es decirle al sistema cuál es la columna de una tabla que corresponde con la columna de la otra tabla. Si ahora le doy a continuar, ahora sí, comprobamos cómo tengo la unión de la tabla de pedidos con la unión de la tabla de usuarios. Y al hacer esto, observo que, esto para empezar está correctamente hecho, pero observo que tengo información de sobra. Porque digo, si ya me das el usuario, ¿para qué me das, si ya me das, perdón, aquí los datos del usuario, ¿para qué me das el ID de usuario? Si ya lo tengo aquí. Y de hecho, si quiero, por ejemplo, hacer un listado de lo que han comprado los usuarios, quiero su nombre, sus apellidos y su dirección para facturar, pero no quiero su usuario y su contraseña. Entonces, vemos que cuando hacemos un left join, el asterisco nos dice que lo seleccionamos todo. Y yo quizás no lo quiero seleccionar todo. Vamos a ver eso